Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos volvemos a reencontrar. Yo ahora les voy a dar la charla de oxígeno crónico domiciliario. Mi nombre es César Augusto Salamone. Yo la verdad que cuando organizamos el temario de la cursada de neumonología, a mí me pareció que incluir este tema resultaba importante. La indicación de oxígeno domiciliario es una indicación precisa del especialista, en este caso del neumonólogo. Pero me parece que es importante que los colegas, independientemente de la especialidad que desarrollen, tengan una noción de cuáles son los pacientes potenciales para requerir oxígeno crónico domiciliario. John Scott Handen y Boycott demostraron ya hace muchos años que con una PaO2, es decir, con una presión parcial arterial de oxígeno menor a 45 milímetros de mercurio, se producía pérdida de la memoria con alteraciones mentales. Esto no es un dato menor, ahora ustedes van a ver cuál es la presión arterial de oxígeno que nosotros debemos tener en cuenta para indicarle a un paciente la terapéutica con oxígeno crónico domiciliario. Con una PaO2 menor de 30 milímetros de mercurio ya se produce pérdida de la conciencia y menos de 20 es incompatible con la vida. Se acepta como valor de seguridad para poder mantener las funciones vitales, por lo menos tener una presión arterial de oxígeno mínimamente de 50 milímetros de mercurio. ¿Desde cuándo uno indica oxígeno? Bueno, a ver, todos habremos visto en alguna sala de internación los tubos de oxígeno o el oxígeno central en las paredes de las habitaciones, y sabemos que el oxígeno es, junto con el agua, los elementos fundamentales para la vida. Y el tema es qué sucede cuando un paciente tiene un déficit crónico de oxígeno, como lo dan determinadas enfermedades. Entonces, acá hay un trabajo publicado en 1967, donde habla del rol de la administración de oxígeno continuo durante un largo periodo en pacientes con obstrucción crónica de la vía aérea e hipoxemia, que fue publicado en Annals of Internal Medicine. Pero hay dos trabajos fundamentales, y yo recomiendo buscarlos, se pueden buscar en Google y leerlo porque están muy bien hechos. Son trabajos viejos, pero que la metodología del trabajo, si uno quiere saber cuál es la metodología adecuada de cómo se hace un trabajo de investigación, están en estos trabajos. Uno es el NOT, que es el Nocturnal Oxygen Therapy Trial, que fue publicado en Annals of Internal Medicine en el año 1980, donde habla de el uso continuo versus nocturno, oxigenoterapia continua o nocturna en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y el segundo trabajo, que es del año 81, publicado en el Lancet, por el Consejo Médico Británico, es el MRC, que es el uso de oxigenoterapia domiciliaria a largo plazo en pacientes con hipoxemia crónica. Estos dos trabajos son muy interesantes, no son muy largos, y han demostrado, y son, a pesar de que tienen 40 años, estos trabajos son la base, siguen siendo los estudios base sobre las aplicaciones de la indicación de la oxigenoterapia crónica domiciliaria. Y fíjense, el que fue publicado en el Lancet, el del año 81, el MRC, comparó el uso de oxígeno por 15 horas, incluida la noche, versus aquellos pacientes que no le daban oxígeno. Participaron 87 pacientes, todos EPOC grave,
todos EPOC grave, menores de 70 años, y que tenían una hipoxemia grave, lo que significaba que tenían una PaO2 entre 49 y 52 milímetros de mercurio. La supervivencia a 3 años en el grupo que recibía oxigenoterapia fue de 55 versus 33% en el grupo control. Vale decir, la diferencia fue sustancialmente significativa. El NOT, que era el trabajo del Annals of Internal Medicine un año anterior, el objetivo era evaluar si la oxigenoterapia continua era superior con respecto a utilizar oxigenoterapia nocturna. Ustedes saben que en condiciones fisiológicas, por una disminución de la mecánica ventilatoria, hay una discreta caída de la PaO2, de la presión parcial de oxígeno. Pero que en pacientes normales no provoca más cambios clínicos significativos. Entonces, durante algún tiempo se hablaba de que la oxigenoterapia en realidad tenía que ser más nocturna, bla, bla, bla. Bueno, este trabajo justamente quería evaluar una cosa versus la otra. Participaron 203 pacientes. En el grupo con oxigenoterapia continua recibían oxígeno 17 horas, 17.7 horas, más o menos casi 5 horas al día. En el de oxigenoterapia nocturna eran 12 horas. Y durante el seguimiento, que fueron casi 20 meses, la supervivencia en el grupo de oxigenoterapia continua fue mejor que en el que recibían oxigenoterapia nocturna. La conclusión que uno puede sacar con estos dos trabajos en conjunto, los resultados de estos dos ensayos, sugieren que en pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, e hipoxemia grave en reposo, la oxigenoterapia produce un beneficio claro de supervivencia cuando se administra al menos 15 horas por día, que tienen que estar incluidas las horas de la noche. ¿Sí? Este es el concepto que ustedes se tienen que llevar. La oxigenoterapia mejora la supervivencia en los pacientes cuando esta es utilizada por lo menos 15, van a encontrar algunos trabajos que dicen 16 horas al día, incluidas las horas de sueño. En realidad, cuando uno habla incluyendo la noche, yo siempre digo a los pacientes, incluyendo las horas de sueño, nocturno y diurno, porque hay gente que puede dormir la siesta. Ahora bien, ustedes fíjense, los dos trabajos que yo les presenté hablaba de EPOC, es decir, de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la enfermedad clásica que produce hipoxemia. Pero no es la única enfermedad que produce hipoxemia y por lo tanto insuficiencia respiratoria crónica. Por eso acá esta diapositiva lo que dice, este concepto, es decir, el concepto de que la oxigenoterapia mejora la supervivencia en los pacientes con hipoxemia grave, se ha extendido por analogía a la insuficiencia respiratoria crónica originada por otras enfermedades respiratorias y no respiratorias. Sin embargo, la efectividad de la oxigenoterapia continua no está demostrada en otras entidades. Por ejemplo, paciente con insuficiencia respiratoria crónica por miocardiopatía dilatada que tiene insuficiencia cardíaca congestiva crónica. Esto hoy es más difícil de ver porque la farmacoterapia ha mejorado muchísimo, pero hasta hace algunos años atrás esto no era tan así. Perdón, la oxigenoterapia no se ha demostrado efectiva en términos de supervivencia en pacientes con EPOC e hipoxemia moderada. ¿Sí? Y no hay consenso sobre su empleo, el empleo de la oxigenoterapia crónica domiciliaria, durante las desaturaciones nocturnas y desaturaciones en el esfuerzo en la EPOC. Y ahora vamos a ir viendo un poco cada uno de estos ítems. Entonces, como si ustedes habrán escuchado o visto las clases mías anteriores y no se aburrieron demasiado, a mí me gusta siempre darle los puntos clave o los tips. Entonces, oxígeno crónico domiciliario, OCD, conceptos a tener en cuenta. Primer punto, definición. Uso terapéutico del oxígeno y su administración a concentraciones mayores de la que se halla en el medio ambiente, con el objetivo de tratar o prevenir las manifestaciones de la hipoxemia.
Esa sería la definición. La oxígeno crónico, la OCD, oxígeno crónico domiciliario, ha demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con EPOC más insuficiencia respiratoria crónica. Esto ya no tiene discusión. Conceptualmente, el beneficio de la OCD, por analogía, se ha extendido a otras enfermedades respiratorias y no respiratorias que generan insuficiencia respiratoria crónica, entendiéndose que el efecto es a merced de la corrección de la hipoxemia independientemente de quién la cause. Lo que no está aclarado así, su efectividad no ha sido demostrada y resulta controvertida. Lo que acabamos de decir en la diapositiva anterior. Los estudios que han demostrado la mejoría han sido hechos en pacientes con EPOC, ¿sí? No ha demostrado aumentar la supervivencia en pacientes con EPOC e hipoxemia moderada, que ahora ya lo vamos a ver, y no hay consensos unánimes y es controvertido su uso, el uso de la OCD, en pacientes con EPOC, que tienen desaturaciones nocturnas y desaturación durante el ejercicio. Y ahora vamos a ver con un poquito más de detalle cada una de estas cosas. Definición del procedimiento, lo que dijimos antes, la oxigenoterapia es la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las del aire ambiente con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia. OCD, oxígeno crónico domiciliario, insuficiencia respiratoria crónica, ¿qué entidades las da? Básicamente la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar primaria o secundaria, hipertensión pulmonar primaria o secundaria, alteraciones de la caja torácica, cifoescoliosis. Ustedes dirán, ¿pero puede ser esto? Sí, yo he visto muchas personas mayores que tienen una cifoescoliosis tan marcada, pero tan marcada, por ejemplo, secuelas de poliomielitis, ¿no? Sumado a la artrosis, etcétera, donde los pacientes tienen insuficiencia respiratoria crónica. Paciente con bronquiectasia y secuela fibrótica post-TBC. Estas serían causas de origen de caja torácica o pulmonares que provocarían insuficiencia respiratoria crónica. ¿Cuáles son las ventajas de la oxigenoterapia crónica domiciliaria? Mejora las funciones mentales, mejora la calidad de vida del paciente, mejora la expectativa de vida a largo plazo, siempre y cuando el uso del oxígeno crónico sea más de 15 horas al día en pacientes con EPOC. Y ahora sí, ¿cuáles son las indicaciones precisas, de la OCD? Cuando un paciente con EPOC, acuérdense siempre con EPOC, tiene una presión arterial de oxígeno igual o menor a 55 milímetros de mercurio en reposo y a nivel del mar. Es decir, el primer concepto que tienen que tener es que para yo indicarle oxígeno a un paciente crónico domiciliario, tengo que tener gasometría, no se hace a través de la saturometría. La saturometría a mí me puede orientar. Es decir, si está saturando menos de 90, digo, tengo sospecha, tengo que sacarle gases. Ahora bien, si el paciente tiene una gasometría cuya PaO2 es menor a 55 milímetros de mercurio y el paciente está clínicamente estable y está con medicación, con el tratamiento completo, si no, no sirve. O bien, cuando tiene una PO2 entre 55 y 60 milímetros de mercurio, que sería una hipoxemia moderada, con una o más de las siguientes manifestaciones o asociaciones. Que tenga una poliglobulia relacionada con EPOC, es decir, una hematocrito igual o mayor a 55%, que tenga asociado cor pulmonar o que tenga asociado hipertensión pulmonar. En resumen, las indicaciones de OCD son dos fundamentalmente. Una, cuando tiene una PaO2 menor a 55 milímetros de mercurio en reposo y a nivel del mar, en un paciente clínicamente estable y con tratamiento completo. Y dos, cuando tiene una PaO2 entre 55 y 60 milímetros de mercurio, pero que tiene asociado poliglobulia y/o cor pulmonare y/o hipertensión pulmonar. Esas son las dos indicaciones fundamentales de la OCD en EPOC.
Lo que les dije antes, debe tener estabilidad clínica, tratamiento médico óptimo, y no tiene que dejar de fumar, tiene que haber dejado de fumar. Ustedes saben que el oxígeno es inflamable. Así que, por lo tanto, que el paciente esté con la canulita y que venga y se prende un cigarrillo, corre riesgo de que vuele por los aires, y esto uno se lo tiene que explicar a los pacientes, ¿sí? Se requieren 2 muestras de gases en sangre arterial con un intervalo no menor de 2 semanas en un periodo de estabilidad. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces, por ejemplo, entra un paciente con un EPOC reagudizado a la sala de internación, viene a la guardia, termina en la sala de clínica médica, ese paciente ingresó con un EPOC reagudizado, no se conocía o se conocía EPOC, pero no tenía el tratamiento, no estaba cumpliéndolo por X razones, uno le hace la gasometría y el paciente tiene 50 de PA2, y vos decís, no, este tiene indicación. El paciente está recuperándose, es externado el paciente, y por ahí, una vez que logró la estabilidad clínica a los 15, 20 o 30 días y está con tratamiento full, uno agarra, le hace la gasometría y el paciente tiene 70 de PaO2, porque ya salió de la crisis. Bueno, ese paciente entonces no tiene indicación. Mientras estaba internado, estaba con hipoxemia porque estaba reagudizado. Por eso uno tiene que esperar. Digo, para la indicación de oxígeno crónico domiciliario, yo puedo mandar a ese paciente a la casa con oxígeno, pero sería un uso transitorio, hasta que el paciente se estabilice. Se debe confirmar la efectividad de la indicación mediante la obtención de una presión, de una gasometría, con una PaO2 de 60 milímetros de mercurio o mayor durante la administración de oxígeno con el flujo que uno le haya indicado, que ahora ya vamos a ver cómo es que se titula el oxígeno. Esta indicación deberá ser reevaluada entre los 30 y 90 días para establecer su validez definitiva, lo que decía recién, porque si el paciente salió de una reagudización, tenía hipoxemia, y después al estar estabilizado el paciente no tiene hipoxemia, se le saca. Mejorías posteriores de la PaO2 a los 90 días deben ser adjudicados al efecto beneficioso del oxígeno y no sería indicación de suspender la oxigenoterapia. ¿Sí? Efecto de la oxigenoterapia, punto de controversia. Lo que les dije anteriormente, en los pacientes con diagnóstico de POC, que tienen una hipoxemia severa, vale decir, menor de 55 milímetros de mercurio, y que nosotros le indicamos oxigenoterapia, no hay discusión que esa es una indicación precisa y nadie la discute. Pero existen algunas situaciones clínicas, ¿no?, donde está discutido si la oxigenoterapia crónica domiciliaria resulta beneficiosa o no. En los pacientes con una hipoxemia grave nadie lo discute. Pero ¿qué pasa en los pacientes que tienen una hipoxemia moderada y no tienen cor pulmonar, poliglobulia o hipertensión pulmonar? ¿Qué sucede en los pacientes que en reposo tienen por ahí 65 de PaO2 en gases en sangre, pero que cae la concentración de oxígeno, que desaturan durante el ejercicio o durante la noche? Ahora vamos a ver un poco esos puntos. En los pacientes con hipoxemia moderado no se ha demostrado que la oxigenoterapia crónica domiciliaria sea efectiva. En términos de supervivencia en pacientes con EPOC que tengan hipoxemia moderada, y esto ha sido demostrado en distintos estudios clínicos. ¿Qué sucede en los pacientes con hipoxemia en el ejercicio? Bueno, es como a veces le pasa, este es un chiste que un poco mentiroso, ¿no? El marido mintiéndole a la mujer. Bueno, me olvidé de sacarlo, les pido disculpas. Bueno, lo que quería decirles es qué pasa con los pacientes que tienen hipoxemia durante el ejercicio. Un grupo de pacientes con EPOC e hipoxemia leve a moderada, es decir, estamos hablando de pacientes que tienen una hipoxemia, gasometría con PaO2, pongo de ejemplo, 65 milímetros de mercurio, sentado en reposo a nivel del mar. Experimenta desaturación en el ejercicio, que puede ser identificada porque alcanza una saturación de oxígeno menor al 88%, sostenida durante al menos 2 minutos en una prueba de la caminata de los 6 minutos. Ustedes saben que cómo hago yo para saber si ese paciente desatura en el ejercicio o no. Porque muchas veces el paciente
viene y dice, sí, doctor, yo no me fatigo mientras como, pero cuando hago una cuadra, siento, bueno, entonces existe un estudio que se llama test de 6 minutos o walking test, donde lo que se hace sobre una superficie de 20 metros, rectilínea, donde no haya ninguna interrupción, se le conecta un saturómetro al paciente en el dedo de la mano, un saturómetro, ¿sí? Ahí al paciente se lo tiene sentado, se le toma la presión arterial y durante 6 minutos se lo hace caminar sobre esa superficie y se va midiendo la distancia que ha recorrido. Existe un predictivo, es decir, por ejemplo, no sé, para un paciente de 65 años, de 1,70 m, uno espera que camine 500 metros. Bueno, si caminó 450, caminó prácticamente el 90 y pico % de lo esperado. Pero además de eso, se toma en cuenta el valor de la saturación. Por ahí el paciente arranca con una saturación de 95% y al segundo o al tercer minuto baja a menos de 90 y se mantiene en 88, 87 durante 2 minutos. Ese paciente significa que tiene hipoxemia durante el ejercicio. Entonces uno se pregunta, ¿ese paciente le tengo que dar oxígeno domiciliario, oxígeno durante el ejercicio? Bueno, lo que uno sabe es que el oxígeno en el ejercicio mejora el aporte periférico de oxígeno a nivel muscular, reduce la demanda ventilatoria, es decir, disminuye la taquipnea, atenúa la hiperinsuflación dinámica, mejora la función cardíaca derecha, mejora la tolerancia al ejercicio, reduce la disnea, lo que le decía antes, mejora la calidad de vida porque el paciente siente que puede caminar durante más tiempo y fatigarse menos, incrementa la capacidad del ejercicio, lo que le dije antes, mejora la oxigenación cerebral, por ende ayuda a mantener la función cerebral. Es decir, que uno diciendo todo esto, decir, bueno, listo, no hay ningún tipo de discusión, hay que indicárselo el oxígeno al paciente que tiene desaturación. Entonces, la conclusión sería que se recomienda considerar la administración de oxígeno durante el ejercicio en pacientes con desaturación en el ejercicio, incluido un programa de rehabilitación. Ustedes recuerden que muchos pacientes que tienen EPOC se los envía a rehabilitación respiratoria para aumentar la duración e intensidad del entrenamiento. Recomendación débil de calidad de evidencia moderada. Sin embargo, siempre hay un sin embargo, y pese a que la desaturación en el ejercicio en pacientes con EPOC supone un factor de mal pronóstico, no se ha demostrado que la oxigenoterapia en el ejercicio modifique su supervivencia. ¿Y esto por qué no es un dato menor? Porque el oxígeno, a pesar de que sobra acá en el ambiente, el oxígeno envasado es caro y por lo tanto las obras sociales lo tienen que pagar. Entonces, si yo a un paciente le indico oxigenoterapia porque desatura en el ejercicio, a mí la obra social puede venir y decirme, mire doctor, no hay ningún trabajo ni ningún estudio que demuestre que la oxigenoterapia en pacientes con EPOC que desaturan en el ejercicio le modifique su supervivencia. Entonces yo no voy a gastar dinero en pagarle algo que no le va a cambiar el pronóstico al paciente. Y la realidad es que ese argumento tiene razón el auditor de la obra social. Esa es la verdad. Ahora, éticamente, ¿cómo me encuentro yo? Y la realidad es que esto uno lo ha discutido con un colega y uno lo termina indicando. Después la obra social tomará su decisión. Es una situación difícil porque realmente uno, por todo lo que les puse anteriormente, le mejora la calidad de vida, las funciones mentales, aumenta la tolerancia al ejercicio, mejora el aporte de oxígeno a los músculos periféricos, etc. Uno por todo eso dice, no, che, escúchame, esto no hay discusión en esta de indicar oxígeno a un paciente durante el ejercicio. Es decir, mientras el paciente está sentado tranquilo mirando tele o leyendo un libro, no lo necesita. Mientras duerme no lo necesita, pero si el paciente decide salir a hacer un mandado o a salir a hacer una caminata, ir a lo que fuese, el paciente le cae la saturación y lo necesita ese oxígeno suplementario. Bueno,
Esto lo pongo porque es un punto de controversia, porque no está demostrado que mejore la supervivencia. Y algo parecido sucede con la hipoxemia nocturna, ¿no? Ahora, ¿cómo identifico si el paciente tiene hipoxemia nocturna? Es decir, recuerden que estamos hablando de pacientes que tienen una PaO2 mayor a 55 milímetros de mercurio, así que no tienen indicación de oxígeno crónico domiciliario por los valores de la oxemia. ¿Y esto cómo identifico un paciente que padece hipoxemia nocturna? Bueno, como les dije, el test de 6 minutos sirve para identificar la hipoxemia en el ejercicio. La oximetría nocturna, que es un estudio donde uno le coloca un oxímetro al paciente y el paciente duerme con ese oxímetro, después yo bajo la información a la computadora y me fijo a ver si hubo caída de la saturación. Lo leo en la computadora y si hay desaturación de al menos 5 minutos de duración con una saturación de oxígeno menor a 85, al menos una vez durante la noche y preferentemente durante el sueño REM, aunque la definición más operativa consiste en un tiempo de registro donde la saturación sea menor del 90% durante el 30% del total del registro. Los pacientes con EPOC e hipoxemia moderada en vigilia, vale decir PaO2 mayor de 60, presentan una peor supervivencia a los 3 años si tienen desaturación nocturna de si no la tienen. La supervivencia sin embargo, la supervivencia no se modifica con la oxigenoterapia nocturna. Los resultados a nivel hemodinámico, estamos hablando de pacientes que desaturen durante la noche. Los resultados de los estudios con oxigenoterapia nocturna sobre la hemodinámica pulmonar son discrepantes, tampoco aparentemente disminuiría la incidencia de arritmias, fundamentalmente de extrasistolia ventricular. Y la calidad del sueño, que es deficiente en los pacientes con EPOC, los resultados de los estudios que investigaron los efectos de la oxigenoterapia nocturna en la calidad del sueño son limitados y contradictorios. Algunos demuestran una mejoría, mientras que otros no. Por lo tanto, considerar la oxigenoterapia nocturna en pacientes con desaturación nocturna de oxihemoglobina y secuelas relacionadas con la hipoxemia, poliglobulia o signo de insuficiencia cardíaca derecha, recomendación débil de calidad de evidencia baja. Y en estas situaciones tal vez lo que uno tenga que considerar es el CPAP, que es una máscara con presión positiva de oxígeno, o la ventilación mecánica que puede sustituir o complementar la oxigenoterapia. Antes de pasar con esta diapositiva, entonces, porque por ahí los mareé un poco, lo que ustedes tienen que saber es lo siguiente. La indicación de oxígeno crónico domiciliaria básicamente son dos. Una, cuando el paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio en condiciones de estabilidad y con tratamiento farmacológico óptimo. Y dos, cuando tiene una presión arterial de oxígeno entre 55 y 60 milímetros de mercurio y está asociado a poliglobulia, cor pulmonar, hipertensión pulmonar. Si un paciente tiene una hipoxemia moderada, hablamos de PaO2, 65 milímetros de mercurio, 68 milímetros de mercurio, y la saturación de oxígeno le cae durante la noche en el sueño o durante el ejercicio, uno podría indicar oxígeno suplementario para esos casos. Pero está muy controvertido. ¿Por qué? Porque no hay estudios que demuestren que mejoren la supervivencia en estos pacientes. ¿Está claro esto? Entonces, este es un algoritmo que yo lo pongo siempre porque me parece que puede servirles para orientarse, donde uno dice algoritmo de oxígeno crónico domiciliario. A ver, perdón, se me fue el puntero. A ver, medio burro con esto. Entonces tenemos que sacar gases en sangre arterial para demostrar que haya si hay o no insuficiencia respiratoria crónica. Paciente con EPOC es nivel de evidencia A, significa que no se discute. ¿Hay otras enfermedades que pueden provocar insuficiencia respiratoria crónica? Sí, obviamente. Lo que le dije antes, secuela fibrótica, enfermedades pulmonares intersticiales, bronquiectasia, etcétera, etcétera. Los gases en sangre son 2 muestras con intervalo no menor a 2 semanas en pacientes clínicamente estables,
con 3 meses sin agudización y cumpliendo un tratamiento farmacológico adecuado. Si la PaO2, la presión arterial de oxígeno, es menor a 55 milímetros de mercurio, no hay discusión, el paciente va a oxígeno crónico domiciliario. Y en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que titular. Titular significa regular el flujo de oxígeno para lograr mantener una presión arterial de oxígeno mayor de 60 o una saturación por encima de 90%. Esto se hace sencillo, uno en el servicio lo cita al paciente, le pone el saturómetro, se está saturando 87%, y empezamos a poner con el flujímetro, empezamos a 0,5 o 1 litro, y esperamos unos minutos, y vamos subiendo de 1, 1,5, 2, hasta conseguir una saturación de oxígeno de 90% mínimamente. Y recordar y explicarle al paciente que el tiempo que tiene que utilizar el oxígeno tiene que ser la mayor cantidad de horas posible. Si lo puede usar las 24 horas del día, es lo ideal. Pero mínimamente tiene que utilizarlo 15, 16 horas y siempre tienen que estar incluidas las horas del sueño. Hay que aumentar el flujo hasta alcanzar una saturación mayor al 90%. Si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno entre 55 y 60 milímetros de mercurio, tengo que evaluar si tiene poliglobulia, hipertensión o cor pulmonares. Entonces, en estos casos va a oxígeno crónico domiciliario y la dinámica de la titulación es exactamente la misma que la anterior. Si el paciente tiene una presión arterial de oxígeno mayor de 60 milímetros de mercurio, la OCDE no ha demostrado aumento de la supervivencia. Y habrá que evaluar, hay que evaluar en situaciones clínicas especiales. Acá en este punto lo que dice, una vez que uno tituló, le dio la titulación y le explicó al paciente, bueno, usted tiene que utilizar, ahora vamos a ver la fuente de oxígeno, el oxígeno a 2,5 litros, bla, 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 uno lo que tiene que hacer es reevaluar, hacer una reevaluación de la oxigenoterapia crónica domiciliaria a los 30 a 60 días. Tenemos que verificar el cumplimiento del mismo. Existe en los aparatos, sobre todo en el concentrador, un reloj que va indicando las horas que se fue utilizando. Hay que verificar que haya cese de tabaco, por lo que le dije antes. Evaluar su impacto clínico, a ver si el paciente siente mejoría o no. Hay que hacer una valoración gasométrica. Hoy los saturómetros, la verdad que reemplazan esto. Ustedes saben que realizar gasometría es traumático, es invasivo, y no en cualquier lugar se hacen los análisis de gases en sangre. Gasometría con flujo de oxígeno prescripto, verificando que se mantiene una PaO2, si se mantiene o no una presión arterial de oxígeno mayor de 60. Nosotros, uno en la práctica diaria, lo que hace es controlarlo en vez de gasometría, hacerlo con la saturometría. Y entonces ahora vamos a ir a este punto, que es evaluar en las situaciones clínicas especiales. Uso de oxígeno crónico domiciliario con paciente que tiene una presión arterial de oxígeno mayor de 60. Le hago el test de los 6 minutos. Si el test de los 6 minutos, que es lo que le dije, el walking test, el test de ejercicio de caminar, da negativo, listo, ese paciente no tiene indicación. Si da positivos, lo que significa que la saturación es menor al 88%, sostenido durante 2 minutos, lo que le dije antes, se le puede administrar oxígeno suplementario porque mejora el aporte periférico, disminuye la demanda ventilatoria, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucedería con una oximetría nocturna positiva. Mejora la calidad del sueño, mejoraría la hemodinamia vascular pulmonar, pero recordar que el uso de la OCDE en pacientes con hipoxemia moderada que desaturen en el ejercicio o desaturen durante el sueño, no ha demostrado que modifique la supervivencia. Por lo tanto, la realidad es que a veces los neumonólogos nos encontramos en una situación difícil, porque yo tengo pacientes que les he indicado, sobre todo pacientes jóvenes, que por ahí tienen una vida activa, van a trabajar,
pero ¿qué me dicen? Dice, doctor, yo me fatigo cuando camino, etcétera, no importa la razón. Y la verdad que me ha generado algunos dolores de cabeza tener que hablar con los auditores, explicarles, mira, este es un paciente de 55 años, está activo. Recuerdo uno que tengo que es un contador, pobre, tipo se maneja en auto, pero tiene una desaturación en el ejercicio y logró que la obra social le cubra la mochila de oxígeno líquido, que ahora vamos a ver. Acá esta diapositiva dice cómo se realiza el ajuste del flujo de oxígeno. Bueno, en el reposo se administra el oxígeno con una canulita nasal, ¿no? Y utilizar el oxímetro para confirmar que logremos una saturación mayor del 90%. Durante el sueño habría tres métodos. Bueno, en el ejercicio se ajusta, vamos a un método más fácil, se ajusta el flujo de oxígeno con el test de marcha de los 6 minutos. Es decir, yo le hago el test de marcha al paciente, veo que desatura, entonces después utilizo una mochila de oxígeno, ahora se las voy a mostrar, y voy regulando el flujo de oxígeno, aumentándolo, hasta lograr que el paciente nunca caiga por debajo del 90%. Acá se tiene que hacer algo parecido con una oximetría nocturna. Si yo ya tengo una oximetría nocturna sin oxígeno, el paciente desatura, puedo hacer un cálculo de lo que necesite, haciéndole la oximetría con un equipo de oxígeno, 1 litro, 1,5 litros, 2 litros, para tratar de lograr mantener una PaO2 por encima de, una saturación, no una PaO2, una saturación por encima del 90% durante el sueño. ¿Sí? Muchas veces los pacientes que desaturan, tienen desaturación nocturna, uno tiene que valorar, descartar que no tenga síndrome de apneas y hipopneas, ¿no? Y valorar la ventilación no invasiva, sea un CPAP o un BiPAP, de acuerdo a la patología que tenga de base. Para ir terminando, lo que les quiero mencionar es cuáles son las fuentes de oxígeno, porque uno conoce clásicamente los tubos de oxígenos del hospital. La elección de la fuente de oxígeno se debe realizar por criterios técnicos, por comodidad, adaptabilidad al paciente y el costo. Se deberá ajustar el flujo para conseguir una adecuada corrección de la saturación transcutánea de oximoglobina que se obtiene a través de la saturometría. Entonces, básicamente hay tres tipos de fuente de oxígeno. Oxígeno gaseoso, concentrador de oxígeno y oxígeno líquido. Y yo les voy a decir cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. El oxígeno gaseoso es el famoso tubo de oxígeno que ustedes ven en el hospital. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene? Que pueden estar almacenados durante mucho tiempo en los tubos y no hay pérdida. Y que está disponible en cualquier punto del país. ¿Cuál es la gran desventaja? Que tienen poca duración. Esos tubos tienen un volumen de oxígeno muy escaso, son de gran tamaño y muy pesados, difícil de manejar, sobre todo piensen que es un paciente con EPOC que le cuesta movilizar, y el peligro de la caída y el efecto torpedo, que se caiga y salga disparada la parte de arriba. Yo no lo he visto nunca, pero algunos los han descrito. El concentrador de oxígeno es la fuente más utilizada, está disponible en cualquier parte del país. Lo que es el concentrador de oxígeno es un aparato de un tamaño variable, es eléctrico, entonces uno lo enchufa, toma aire del medio ambiente y a través de la canulita nasal sale oxígeno puro. Es fácil de manejar, ocupa poco espacio, es de bajo costo de mantenimiento, son irrompibles, son verdaderamente para romperlo tenés que agarrar un martillo y darles, porque yo no he visto ninguno que se rompan. Y bueno, la autonomía lo da la empresa proveedora. La desventaja es que tiene un costo inicial alto. Yo no sé ahora los precios, porque se ha perdido, pero hasta el año pasado un equipo de esto podría salir 50, 60, 70 mil pesos. No son portátiles, no es que el paciente puede salir a ser mandado con esto, pero por ejemplo, yo tengo muchos pacientes que tienen que ir a la casa de un familiar, lo cargan en el baúl del coche y van hasta el otro domicilio donde tengan que ir y lo pueden utilizar. Requiere electricidad, no es un dato menor, sobre todo en la época que hemos tenido
mucha cantidad de cortes de energía eléctrica, y siempre se tiene que dar una fuente de oxígeno adicional, que en general es un tubo de oxígeno gaseoso, por si hay cortes de electricidad. El oxígeno líquido es, obviamente, la niña bonita de la OCDE, porque tiene una gran durabilidad, se puede rellenar en el domicilio, no consume energía, hay mucho volumen en poco espacio, pero el tema es que es altamente costoso. Es altamente costoso. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Por ejemplo, es un paciente que tenía un asma crónico, secuela de poliomielitis, tenía una mezcla de varias cosas, secuela de tuberculosis, la verdad, le había pasado de todo, y la obra social le había dado un cilindro de oxígeno gaseoso, es decir, fíjense que es un cilindro, no es los tubos grandes que están en los hospitales, pero un cilindro era de hierro, le habían dado como una especie de changuito para poderlo transportar de un lado para el otro. Él lo usaba básicamente para venir al consultorio, estaba cerca del consultorio, tenía una autonomía con esta mochilita, en este cilindro, más o menos de 1 hora, utilizándolo a 2 litros, 2 litros y medio. Esta es distinta, esta es una mochila de oxígeno líquido. Entonces, fíjense, ya este hombre lo podía llevar en su hombro porque es muy liviana, es una mochila de aluminio, y utilizando un flujo de oxígeno de 2 litros y medio, 3 litros, este es un paciente con EPOC, tiene una autonomía de 3 horas y media, casi 4 horas. Fíjense la diferencia fundamental en el tamaño, la practicidad de una a la otra, ¿sí? Esto para que ustedes tengan una noción. Entonces, cuando yo tengo que elegir la fuente que le voy a indicar al paciente, tengo que evaluar. En el paciente que es no ambulatorio, que tiene mucha autonomía, que tiene una autonomía en movimiento limitada, por ejemplo, una persona mayor que prácticamente no sale de su domicilio, la fuente de elección es el concentrador de oxígeno, porque ese es un paciente que pasa la mayor parte de los días en su domicilio. Si el paciente tiene una movilidad relativamente conservada o tiene una vida social activa, lo ideal es el oxígeno líquido con el tanque reservorio que viene asociado a la mochila de oxígeno portátil, que es la que le mostré en la diapositiva anterior, la foto de la pantalla de la derecha. ¿No? Por ejemplo, ese paciente que yo les mostré, era un paciente que ejercía la docencia todavía. Y quería terminar, bueno, un hombre joven, no quería jubilarse por invalidez antes, por un tema económico, no me acuerdo bien cómo fue la situación. Entonces él podía ir a trabajar, tenía su trabajo muy cerca de su domicilio y iba hasta llegar al momento de jubilarse. Y en el paciente no ambulatorio que tiene ocasionales salidas domiciliarias, se le puede dar un concentrador con un tubo de aluminio portátil con oxígeno gaseoso. Fíjense, estos son los concentradores. ¿Ven lo que yo les decía? Son equipos grandes, relativamente grandes. Yo les digo, no sé si los más jóvenes conocerán el Koinor, que es un secarropa. Debe tener más o menos 70, 80 centímetros de alto. Son eléctricos. Esto acá tienen el flujímetro, no sé si lo llegan a ver. De acá sale el oxígeno, se le puede poner un frasco humidificador para que el oxígeno no salga seco y no le lastime las fosas nasales. Ahora existen lo que se llaman, esta es una foto tomada de internet, los concentradores portátiles, ¿no? Que vienen con 2 baterías recambiables y tienen además un enchufe USB, es decir, yo lo he utilizado en algún paciente que tuvo una paciente que su deseo era ver a su hijo en Bariloche, desde acá de Buenos Aires, así que se pudo ir, el marido le consiguió este equipo, y mientras fue en el viaje en el auto, lo podía funcionar el equipo porque estaba enchufado a un puerto USB. Entonces tuvo todo el viaje a Bariloche en auto con este concentrador de oxígeno. Y después, me acuerdo que el equipo viene con 2 baterías intercambiables, la batería más o menos dura
creo que si mi memoria no me falla, entre 2 y 4 horas para poderlo usar para salir a caminar. Fíjense que viene como una especie de carrito. La desventaja de este equipo es que te da un flujo máximo de 2 litros por minuto. A esta paciente llegó con lo justo porque tiene una EPOC muy severa. Entonces no te dan, si vos necesitas más de 2 litros de oxígeno por minuto, ella en reposo con 2 litros llegaba justo. Cuando hacía una mínima caminata, cuando hablo de mínimo, hablo de 10, 15 metros, tenía disnea. El concentrador de oxígeno, yo no lo dije, da como flujo máximo 5 litros. Esa es la gran desventaja, que no lo dije anteriormente, del concentrador de oxígeno, cosa que tanto el oxígeno líquido como el oxígeno gaseoso vos podés usar 5, 6, 7 litros, lo que dé el flugímetro. En cambio el concentrador más de 5 litros no da. En realidad es raro tener pacientes que requieran más de 5 litros de oxígeno. En general el promedio son de entre 2 y 3 litros por minuto el flujo de oxígeno que se le da a un paciente. Este es el cilindro, hay de distintos tamaños, son tubos de hierro, se puede utilizar para oxigenar o para nebulizar. Como oxigenador no es el adecuado para que el paciente se oxigene a las 24 horas porque tiene baja durabilidad, tiene que ser recargado a cada rato, ¿no? Se puede adicionar un vaso humidificador, la cánula nasal, etc., ¿no? Esto en realidad sirve para que el paciente vaya, no sé, de su domicilio a ver al médico. Y este es el Freelox, el famoso Freelox, ¿no? Este es el tanque reservorio, son fotos tomadas de internet, así es el oxígeno líquido. La gran ventaja es que en un espacio mucho más chico puedo tener mucha más cantidad de oxígeno. Entonces el paciente en su domicilio ven acá tiene un vaso, de acá saca el oxígeno, en su domicilio está usando el tanque reservorio, y si él quiere salir, como le mostré en la foto anterior, estas son las mochilas, tienen un encastre que se pone arriba del tanque reservorio, se llena la mochila y el paciente puede salir. ¿Ven que dice? Viene acompañado de una mochila portátil de oxígeno líquido que permite el desplazamiento y el paciente una autonomía de aproximadamente 7 horas. Yo creo que no es tanto, deben ser 4 horas aproximadamente. El punto de esto es que la mayoría de las obras sociales no las quieren cubrir porque es caro. El PMO en eso dice que las obras sociales tienen, el PMO es el plan médico obligatorio, tiene la obligación de darle oxígeno crónico domiciliario, pero no aclara qué fuente de oxígeno. Entonces la inmensa mayoría lo que dan es el concentrador de oxígeno, porque si bien es oneroso al principio, después se paga solo. En general lo que hacen las obras sociales es alquilar. Para ir terminando, oxígeno crónico domiciliario, tiempo de utilización de oxígeno. Los beneficios terapéuticos de la OCD están directamente relacionados con la cantidad de horas, días que el paciente lo utiliza. Por ende, se lo debe estimular a utilizarlo el mayor tiempo posible. Acuérdense, lo ideal son 24 horas. Si no, mínimamente 15, 16 horas, incluyendo las horas del sueño, nocturno y diurno si el paciente duerme siesta. Objetivo y monitoreo, la dosis, ¿no?, de oxígeno será establecida para cada caso particular. El objetivo es tener una presión arterial de oxígeno en reposo de 60 milímetros de mercurio y o una saturación igual o mayor a 90%. La hipercapnia no impide aumentar el flujo de oxígeno, excepto, obviamente, si hay una acidosis severa. Y lo que le decía antes, la dosis promedio en general que requiere el paciente, en general se tiene que evaluar paciente por paciente, es entre 1 y 3 litros por minuto. Y durante el sueño, supóngase que ustedes titulan a un paciente y dicen, este paciente necesita durante el día, mientras está mirando la tele, cebando mate o tejiendo, no sé, o haciendo crucigrama, necesita 2 litros por minuto tener la fuente de oxígeno. Lo que se tiene que hacer a ese paciente hay que indicarle que cuando se va a dormir tiene que aumentarlo 1 litro, es decir, de 2 litros pasarlo a 3 litros. ¿Cuáles son los métodos de control? Hoy la oximetría de pulso, los gases en sangre, hacerlo una vez al año es lo ideal, yo creo que en la práctica se hace poco. ¿Cuáles son las limitaciones? Si el paciente tiene una enfermedad psiquiátrica grave,
Esta es una contraindicación relativa, imposibilidad de mantener un tratamiento farmacológico, dificultad en el acceso geográfico, esto no es un dato menor, no es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires o en la ciudad de Córdoba que en el medio del campo, donde por ahí no tenés electricidad o los elementos básicos no existen. Y otro dato que yo lo he visto en una época cuando hice auditoría, imposibilidad de garantizar las normas mínimas de seguridad. Yo he ido a domicilio donde tenía el tubo de oxígeno al lado cocinando del puchero. Le tenía que explicar, digo, mire, esto es peligroso, ojo que esto es... así que no, eso existe. Toxicidad de eventos adversos y peligros, salvando lo que le dije, lo del fuego y todo eso, está exenta. Bueno, espero haber sido claro, a mí es un tema que me gusta mucho, yo me comprometo a ahora buscar un momento para que nos podamos encontrar en forma virtual, en vivo y en directo, para poderles responder todas las preguntas. Les agradezco la que me hayan escuchado y espero que algún día nos podamos encontrar personalmente. Yo estoy en el servicio de neumonología todos los días a la mañana, así que si algún día pasan por allí y quieren charlar, no hay ningún problema, son bienvenidos. Chao, hasta luego.